noches, bienvenidos nuevamente a nuestro webinar en Data Scientist. Gracias por conectarse, por participar. Ahí vemos los saludos en el chat. Hay gente de Antofagasta, de Santiago, de Quilpué, Valparaíso. También tenemos invitados, bueno, ahí también de Papudo, Renca, Maipú, ¿sí? De todos los lugares de todo Chile, y también tenemos invitados internacionales. Comentarles que hemos invitado a toda la comunidad telefónica ISPAM, así que tenemos invitados internacionales el día de hoy que nos acompañan de distintos países de Hispanoamérica. Sean bienvenidos, un lujo tener tanto público hoy. Estamos casi llegando a los 100 participantes. Gracias por conectarse. Recordarles que las presentaciones las hacemos una vez al mes, aproximadamente cercana a esta fecha, como mediados del mes, para que estén atentos. Ustedes reciben una invitación por el mail que registran, y también siempre estamos publicando por LinkedIn. El día de hoy vamos a tener una presentación súper importante. La presentación comienza con Mirko, la va a desplegar como en 40 minutos, y al final de los 40 minutos va a ir respondiendo todas las preguntas o consultas que vayan surgiendo. Entre medio, ustedes pueden ir dejando en la parte de abajo de sus pantallas, hay una casilla que es preguntas y respuestas, y pueden dejar ahí las preguntas y respuestas. Lamentablemente no tenemos micrófono abierto, pero vamos a tratar de transmitir todas las ideas y consultas que vayan dejando ahí. Si quieren hacerlo entre medio o en cualquier momento, y vamos a tratar de tomarlas al final. Como les comentaba, el día de hoy tenemos a Mirko Slovan Bosanic-Leal. Mirko es parte del grupo Telefónica en Chile. Él es Data Scientist, ingeniero industrial de la Universidad de Chile. Sí, actualmente, como les contaba, forma parte del grupo Telefónica. También ha desarrollado algunos proyectos de investigación en conjunto con la Universidad de Chile, sobre todo en modelos predictivos y de forecast, que es lo que nos va a contar hoy día. Sí, actualmente investiga sobre sistemas de recomendación para lograr el ofrecimiento óptimo de una intención dual, minimizar costos de la empresa y maximizar utilidades al cliente. Contarles también que Mirko es parte del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, y nos va a contar un poco de su experiencia también desplegando modelos en el área de complejidad. Como les contaba, la charla de hoy, series de tiempo, introducción, métodos y aplicación, se trata de una introducción a todo lo que son modelos de series de tiempo, ¿sí? Un poco de la parte econométrica y la parte machine learning, como Mirko ha hecho ensambles y cómo ha ido combinando ambos mundos. Y va a definir un poco las bases fundamentales, contarnos un poco sobre su experiencia con este tipo de algoritmos. Y nos va a contar algunas aplicaciones donde ha enfocado este método, donde él busca minimizar el error empírico de un set de modelos utilizados. Entonces, ahí me hacen una consulta. La charla va quedando grabada, ¿sí? Ustedes autorizan el ingresar, que efectivamente permiten que se grabe. Y en el link les han compartido, nosotros tenemos un canal de YouTube, ahí lo puedo volver a compartir. Panelistas y participantes. Sí, un canal de YouTube que es Data Scientist, donde van quedando nuestras charlas. ¿Sí? Ahí está compartido en el chat, lo pueden revisar. Ustedes se conectan y bueno, entonces demora como unos 2 días en estar activa, pero también pueden revisar todas las charlas anteriores que hemos tenido en diferentes temáticas de Data Scientist. Llevamos más de un año en esto, así que tenemos interesantes experiencias que van llegando a nuestro webinar. Entonces, doy paso a Mirko. Gracias por participar y por la disposición a compartir tu conocimiento. ¿Aló, se escucha? Sí, Mirko. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Comparto. bien.
Todo bien. Ahí, si quieres, activas la ventanita del chat. Ahí la gente igual está respondiendo activamente. Súper. Ustedes me dicen cuándo comienzo. Sí, dale, Mirko, te doy el micrófono. Súper. Ya. Entonces comencemos, estimadas, estimados. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Bueno, también saludar de las diferentes latitudes de Chile, ¿no? También de Hispanoamérica. Mi nombre es Mirko Slogan Bosanich Leal y hoy estoy encargado de presentarles una charla respecto a series de tiempo, con una introducción de cuáles son los conceptos fundamentales. Después dar cabida a lo que es los modelos comúnmente utilizados para después dar paso a los métodos, en particular en Salud Methods, y ya aterrizar en lo que es aplicaciones principalmente enfocado en Healthcare Analytics. Entonces, sin más preámbulo, voy a detallarles antes de eso dos puntos relevantes dentro de esta intervención. El primero de ellos es que yo voy a asumir que dentro del público hay dos conjuntos de personas. El primero de ellos son aquellos que no saben absolutamente nada de series de tiempo, no, tienen nociones básicas de estadística, de modo que les va a servir mucho la introducción para después dar paso a lo que viene después en los modelos, y ya algunos compañeros data scientists, y ahí enfocar más aterrizadamente en términos estadísticos lo que compone y lo que fundamenta cada uno de ellos. Entonces, sin más preámbulos, partamos con la agenda que nos convoca. ¿Cuáles son los temas que se van a centralizar en esta presentación? Primero, como ya bien dije, voy a dar paso a lo que es la introducción, especificando definiciones que son relevantes para lo que viene después, pero también para el dominio teórico y pensamiento dentro del contexto de series de tiempo, dando lo que es, por ejemplo, las distintas visiones que esto tiene a través de las naturalezas, ventajas y desventajas de las mismas, para dar paso después a las definiciones esenciales, como vendrían siendo lags, autocorrelación, estacionalidad, que a todo esto, si observan, difieren en una letra, de ahí vamos a diferenciarlas sustancialmente de lo que viene después, la normalización y el cross-validation dentro del contexto de series de tiempo. Dicho eso, se va a presentar posteriormente lo que son los modelos comúnmente utilizados, como los que ustedes están viendo ahí, para después dar paso a las métricas de error ad hoc, que es una métrica de error ad hoc, también lo dejo propuesto, para lo que viene más adelante. Y ya después de cantar todo lo dicho en esta presentación con los ensemble methods, particularmente partiendo con la intuición que tienen estos a la hora de ejecutarlos, y ya de mostrar algunos resultados y unas lecturas complementarias y recomendadas, o sea, que son recomendadas y que son complementarias a lo que dictaré hoy en esta charla, para después dar pasos de cierre a lo que son las conclusiones. Entonces, partamos con la introducción. Quiero que mientras expongo ahora mismo, pienses en lo que es para ti una serie de tiempo. ¿Qué piensas tú con esa definición y cómo esto se puede retratar, sea matemática o imaginariamente? Entonces, dicho eso, mientras transcurre la presentación, permíteme decirte que existen dos tipos de naturalezas o visiones distintas en una serie de tiempo. Como podrás ver en la izquierda de tu pantalla, hay dos que son particularmente la acumulativa y la marginal. Pero, ¿qué son en realidad cada una de ellas? Bueno, la acumulativa vendría siendo la suma con cada uno de los, la suma del valor a medida que pasan los periodos de tiempo. De modo que si en el periodo 1 yo tengo, por ejemplo, 100 y en el periodo 2 tengo 200, 200 más 100 hacen 300. Así que entonces la secuencia estaría dada por 100 y 300. Y así sucesivamente a medida que avanza la serie. Mientras que en el otro lado está la naturaleza marginal, que vendría siendo simplemente tomar el valor respectivo en cada uno de los periodos de manera independiente. Y ahí finalmente dar paso a un cálculo de manera distinto dentro de este contexto. Pero antes de comenzar y ahí ya dar paso a las definiciones, te propongo que juguemos un juego. Y este juego es el siguiente. Según tú, bajo las imágenes que tienes a tu lado izquierdo,
¿cuál sería más conveniente a la hora de calcular un posible pronóstico? En estos 10 segundos que te voy a dar, te pido que veas bien el detalle de cada una de las gráficas, porque como podrás ver acá, por ejemplo, puedes ver que el eje vertical, el eje Y, hay un salto muy grande entre los valores. No así este, que tiene una separación bastante distinta. Que eso sirva como pista, como hint, para que tomes la decisión a futuro y que decidas en uno de ellos, porque finalmente después vamos a ver cuál resulta ganador dentro del experimento que te voy a proponer. Dicho eso, entonces, pasemos a las ventajas y desventajas que cada uno de estos tiene. Primero, dentro del ámbito de las ventajas, en el ámbito acumulativo, podemos ver que cuando se trata con esta visión, evitamos diferencias de cálculo en una secuencia constante. Esto lo voy a dejar mantenerlo en consideración para la próxima slide que viene adelante, mientras que también, adicionalmente a la ventaja, hay menos incertidumbre. La incertidumbre dentro de una serie de tiempo señala qué tan inciertos son los pronósticos a medida que yo avanzo hacia adelante. Porque, por ejemplo, si yo estoy caminando en línea recta hacia adelante, lo más seguro es que siga caminando hacia adelante. De modo que la incertidumbre sobre los pasos es bastante baja. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, imaginemos la acción en el mercado de valores? Bolsa de Comercio de Santiago, Wall Street o en algún otro país. Ahí claramente las acciones cambian de valor muy constantemente, de modo que la incertidumbre es bastante grande. Entonces, a eso me refiero yo con ese término. Finalmente, entonces, con las ventajas del ámbito marginal, encontramos que capturan los comportamientos dinámicos. Ya que me refiero entonces con los comportamientos dinámicos, es que se mira de manera particular cada uno de los periodos de tiempo. Porque si yo contrasto con el escenario acumulativo, vemos que el acumular va sumando en el tiempo, de modo que se va metiendo, por decirlo así, en el mismo saco, cada uno de los valores a medida que avanza el tiempo, no así en el marginal, que se miran de manera distinta. Entonces, pero ahora haciendo el contraste con las desventajas, en el ámbito acumulativo, podemos observar claramente lo contrario, el complemento. De modo que cuando hay tendencia constante, los valores empiezan a decrecer, costará darse cuenta de ello. Eso también lo pido que lo tengan en consideración para lo que siga avanzando en la presentación. Finalmente, una desventaja de lo marginal, haciendo el enlace con lo anterior, que si se fijan es un complemento o lo opuesto a la ventaja acumulativa, es que hay mayor incertidumbre. Como tú tienes mayor incertidumbre, como estás analizando cada uno de los periodos temporales de manera separada, puede que haya volatilidad, que haya incertidumbre. Entonces, claro, eso es lo que nosotros queremos, lo que no queremos tener a la hora de predecir. Pero dicho eso, entonces, ¿qué es lo que viene con el pronóstico propiamente tal? ¿Qué es lo que tú no quieres tener a la hora de un pronóstico en particular? Imaginemos el escenario que está en el lado izquierdo de tu pantalla. Nosotros, por ejemplo, en el periodo 1 al periodo 3, tenemos que el valor reportado es 0. 0, 0, 0. Y a eso me refiero yo con una secuencia constante. Para después dar paso en el periodo 4, en donde se reporta el valor 1. Después de eso, se reporta el valor 5, pero nuevamente, a partir del periodo 6, se vuelve a reportar 0. A eso me refiero yo con un periodo constante, porque si estas ecuaciones, o sea, este gráfico, que es un gráfico de pulso, es algo que siempre se mantuvo, se pegó un pic, pero después se volvió a mantener. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, en el caso aplicado en Healthcare Analytics, cuando queremos pronosticar los contagiados sintomáticos por zona censal. Imaginemos que tu perímetro, estás en tu domicilio, y en tu perímetro de tu domicilio, sea un edificio o una casa, nosotros podemos ver entonces que hay pocos contagios sintomáticos. En particular ocurrió en Chile durante las vacaciones, cuando todos se fueron de Santiago, de la región metropolitana, por ahí en diciembre. Era muy poca la cantidad. Entonces, eso ocurre cuando quieres pronosticar en una zona censal los contagiados sintomáticos. Hay 0 contagiados el día lunes,
0 contagiados el día 2, y ahí va avanzando 3, pero nuevamente 0 después, y eso es una resolución espacial fina. ¿Qué es una resolución espacial fina? Es como si yo le aplicara mucho zoom a una imagen. Porque entre más zoom tú le das a la imagen, pierdes la noción de la misma. Y si pierdes la noción de la misma, finalmente, te pierdes en la imagen, no la capturas, pierdes la esencia. A eso me refiero yo con una resolución espacial fina. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo las posibles soluciones dentro de este contexto? Primero, aumentar a nivel agregado. Si yo hablé, por ejemplo, de zonas censales, bien puede ser ahora comunas, aglomerar a nivel de comuna, sino a nivel de región. Después dar paso, por ejemplo, a alargar el intervalo temporal. Puede que yo perfectamente, como bien dije antes, esté tomando datos que no me estén dando una referencia mayor. Como dije, cuando se contagiaron, cuando se fueron todos de vacaciones en verano y los contagios disminuyeron, era muy difícil considerarlo. Entonces, claro, no había una noción muy grande. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tomado la data, la historia, mucho más anterior? Ahí eventualmente los pronósticos quizás hubiera mejorado. Usar la media móvil. Cuando hablamos de media móvil, ¿qué es la media móvil? Cuando yo, por ejemplo, tengo 3 valores dentro que están al final de la serie. Supongamos el valor del periodo 12, que está a la izquierda de la pantalla, que es 1. El periodo 11 y el periodo 10, que son 0. A esos 3 los sumo. La suma de los 3 vendría siendo 1, y después lo promedio, y vendría siendo 1 partido 3. Eso es una media móvil de grado 3, ¿no? Que se considera para finalmente proyectar y achicar, o simplificar, mejor dicho la palabra, la serie de tiempo. O, finalmente, agregar un setting bayesiano. Y acá ustedes, claro, se podrán preguntar, ¿qué es un setting bayesiano? Ahí, entonces, voy a profundizarlo de mayor forma en lo que viene después, particularmente en la slide de lecturas recomendadas. Entonces, demos paso a lo que son las definiciones fundamentales. LAX, en español, retraso de fase, hace referencia o da cuenta del desplazamiento temporal de un elemento en la historia analizada. Es referenciado respecto al presente. Me explico. Imaginemos que tú vas caminando. Vas caminando y al caminar das pasos que dan cuenta de una historia. Esta historia entonces, si yo miro el paso inmediatamente anterior, es el dibujo que estás viendo en pantalla ahora, ¿no? Hay un desplazamiento hacia la izquierda. Si yo veo otro paso hacia atrás, hay otro desplazamiento. De modo entonces que la historia se acorta. Porque, nuevamente, el azul es el presente. El azul vendría siendo tu referente. Entonces, si yo analizo hasta el paso anterior, me queda, estoy omitiendo el presente, ¿no? De modo que hay una fila, una celda a la cual yo estoy omitiendo y corto hasta ahí. Eso vendría siendo el lag 1. De igual forma, entonces, si yo sigo cortando la data hacia atrás y considero hasta el paso anterior y anterior, sería lag 2. Eso es, en resumidas cuentas, lo que vendría siendo esta definición. Pero, ¿cómo se trabaja finalmente con esto? Una vez que tú acortas el camino, tienes que mantener el mismo largo. Entonces, si yo digo lag 1, que vendría siendo el paso anterior, ese paso anterior lo tiro hacia adelante y toda la fila, por decirlo así, se desplaza hacia la derecha. Si yo desplazo toda la fila hacia la derecha, al principio te quedará un valor vacío. Y ese valor vacío, para aquella persona que le interese, si quiere preguntar después, se termina imputando con Missing Value Treatment o tratamiento de valores omitidos. Ahora, siguiendo con la siguiente definición de la autocorrelación. Como bien dice su nombre, autocorrelación es correlacionarse consigo mismo. De modo entonces que una característica de las series de tiempo es que que el presente está correlacionado con su pasado. Y esto para que se arme la noción. Cuando tú estás caminando
paso a paso hacia adelante, cada uno de los pasos que tú das tienen automáticamente relación con el paso que anteriormente diste, ¿cierto? Ya sea por dirección, ya sea por el largo del paso que tú das o algo de manera relacionada. Por tanto, el orden sí es importante. Y aquí me refiero con que no es conmutativo. Cuando dicen que el orden de los factores no altera el producto, eso vendría siendo algo computativo. Pero acá el orden de los factores sí altera el producto, sí altera el cálculo. Porque no es lo mismo considerar 1, 2, 3 que considerar 2, 1, 3, 3, 1, 2, etc. El orden dentro de la serie de tiempo sí importa. Nuevamente entonces, para cerrar este ejemplo de los pasos, cada paso que tú das va correlacionado con su anterior. Ahora, daré una definición un poco más matemática del asunto para aquellos data scientists que quieran saber más en detalle a lo que me estoy referenciando. La definición formal de todo esto la vinculo con lo que vendría siendo los lags. Porque si tú tienes una autocorrelación de orden K, lag K, es decir, ¿qué tan relacionado está mi presente con K pasos hacia atrás? Por ejemplo, si tengo orden 1, lag 1, es decir, es el presente con el paso inmediatamente anterior. Esa es la formulación matemática que, si algunos que están relacionados con la estadística, observarán que es una fórmula muy común, que, mejor dicho, es la fórmula de correlación. Entonces, como es auto, se cumple la definición de autocorrelación. La estacionalidad. Mira, acá cuando yo aplicaba los términos, escuchaba los términos al principio, me costaba un poco razonarlos, pero yo me lo aprendí de la siguiente manera. Imaginemos que estamos observando un transporte mientras avanza. Este transporte puede ser un automóvil, un microbús, un metrotren, y a medida que avanza, de repente empieza a frenar. Ya sea entonces, en el caso del auto, con el semáforo de luz roja, el bus en un paradero o el metrotren en una estación, ¿cierto? Entonces, si tú empiezas a observar el gráfico, o sea, si empiezas a calcular y a registrar y a graficar dichos puntos en el tiempo, obtendrás algo que tú estás viendo ahora en la gráfica. Que nuevamente son los valores que están arriba, solamente que graficados. Pero la estacionalidad, ¿a qué hace referencia? Estacionalidad, yo la vinculo con estacionar. De modo entonces, que lo que más importa en esta definición es la parte de abajo a la derecha, porque como te darás cuenta, se mantiene en una línea constante, horizontal, que si tú la proyectas en el tiempo, se debiera mantener consistente. ¿Y qué es la consistencia en estadística? Es que a medida que tú extrapolas en el tiempo, consideras muchos periodos de tiempos hacia adelante, la serie de tiempo, en este caso que vendría siendo lo que tú estás viendo en pantalla, se mantiene también constante, en este caso horizontal. Para aquellas compañeros y compañeras de data scientists, la definición de constante vendría siendo que converge en probabilidad a medida que los periodos aumentan a una gran cantidad. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia que existe con el término de estacionalidad? La estacionalidad vendría siendo la estación. La estación, que es en particular una variación periódica, que repite su comportamiento cada cierto tiempo. Estacionalidad, dentro del contexto, después lo vamos a ver más adelante, es lo que en inglés se llama seasonal, que después también lo voy a detallar. Pero antes, pensemos en el verano. A mí en lo particular me encanta el verano. Además del sol, todo lo que eso conlleva, ¿no? En particular las frutas. El durazno, el melón, la sandía, y disculpa si te dio hambre. Pero esto es respecto a cómo entonces nosotros podemos modelar la demanda de la fruta, en este caso, por ejemplo, sea el durazno o la sandía, a lo largo del tiempo. Tú estás viendo ahora en pantalla una representación ficticia de la demanda periódica de 2 años de cualquier fruta de verano.
Acá nuevamente es ficticio, los datos no son reales, pero sirven para dar cuenta de lo que estoy diciendo. Si te fijas, este vendría siendo el verano. ¿Y por qué? Y si te fijas, los periodos hacen referencia a los meses. El periodo 24, en estricto rigor, es el 12, y el mes 12 es diciembre. De modo entonces que el alza de demanda estaría dado por ese pico. Puede que la sandía, puede que el melón, puede que el durazno hayan aumentado en su demanda en ese periodo de tiempo. Pero si te fijas, ese verano perfectamente puede tener un comportamiento similar en el verano pasado. De modo que ahí nosotros encontramos que existen dos comportamientos similares. En el presente, en el verano amarillo, y en el verano 12 meses anterior del año pasado, azul. Entonces, a eso me refiero con estacionalidad, que el verano azul y el verano amarillo poseen iguales comportamientos, en particular con pics de demanda, en este caso de sea fruta, durazno, sandía o melón. Ahora, el término de normalización es bastante relevante a la hora de hacer un cálculo estadístico y por eso me voy a centrar un poco más en él. Pero antes de aterrizar el concepto matemático, pido que pienses un poco en lo siguiente. En Chile tenemos el dicho de que no hay que mezclar peras con manzanas. ¿Qué significa no mezclar peras con manzanas? Que no hay que mezclar cosas de contextos distintos, que no tienen nada que ver, que no tienen absolutamente, o sea, que si bien pueden tener concordancia, pueden perfectamente pueden no tener relación más allá de lo meramente matemático, sino una relación por sentido común, por lo que acabo de decir. No hay que mezclar peras con manzanas. Pero ¿qué vendría siendo la normalización dentro de este concepto? La normalización sería algo así como pasar de la manzana y la pera a mezclar semillas con semillas. Te apuesto que si tú observas el día de mañana una semilla de una pera y una semilla de una manzana, son perfectamente imperceptibles. Entonces, ahí sí puedes mezclar, ahí sí puedes juntar, ahí sí puedes analizar en conjunto para después dar cuenta de un cálculo final. Y esto vendría siendo, si tienes una tabla, imagínate una tabla con distintas columnas y las respectivas filas en las observaciones, ahí es donde finalmente las columnas que no tenían absolutamente nada que ver, me refiero a columnas de información, no tienen nada que ver, yo las normalizo y están en la misma escala. Y como están en la misma escala, entonces se pueden comparar y utilizar. Pero, ¿cuál es el objetivo de la normalización? Es simple, acercarse a una normal o hacer más económicos los procesos computacionales. Porque cuando está todo esto normalizado, automáticamente lo que hace el algoritmo es tomar algo menos pesado y analizarlo de una manera más económica, porque cuando son datos muy pesados, me refiero, imaginemos lo siguiente, si tienes, por ejemplo, 100, 1000, 15.000, 1.000.000, es mucho más pesado, entre comillas, de pensar a 0.1, 0.3, 0.7, 1. En términos de cálculo solamente estoy hablando, por eso me refiero a términos económicos. Pero ahí ustedes me estarán preguntando quizás, ¿qué es la normalización? Bueno, pensemos en el histograma. Nosotros tenemos el histograma. ¿Qué es un histograma? Bien, no es más que dar cuenta de la cantidad de un dato dentro de una columna, ¿cierto? Y esto, entonces si tengo 20 ceros, se añade un gráfico de barra, ¿no? Después de 30 unos, esta barra va a ser mayor y así. Si tú tienes una barra centrada al medio del histograma mayor y va decantando, se muestra algo así como una campana. Y ahí ustedes podrán buscar en la literatura como la campana de Gauss, que nosotros decimos en matemática, que distribuye normal. ¿Y qué es algo distribuir? Una forma. ¿Cuál es la forma del histograma? En este caso, que distribuye normal. De ahí que la campana de Gauss se asocia a la normalización. Hay distintos métodos. Z-score, que vendría ya siendo para los data scientists que ya están relacionados con esto, que justamente restar por el promedio y dividir por la desviación estándar. Box-Box Transformation, que vendría siendo algo similar,
con el parámetro lambda, que se ajusta para ajustarse lo más a la normal, min-max, que es acotar el conjunto de datos, en vez de todos los datos bien grandes, ¿no? 100, 1000, 1500, 10.000, acotarlo en un rango de 0 a 1, y así otros más, por decir otros. Pero un pequeño recordatorio, y esto lo digo por experiencia, siempre guardar los factores de transformación, porque una vez que transformaste, no hay cómo dar vuelta atrás eventualmente en la computación si es que no los guardas, para que se tenga en consideración. Finalmente, el término de cross-validation. ¿Qué es el término de cross-validation? ¿Puedo hacerte una pausa? Surgió una pregunta sobre normalización que sería bueno responderla en el momento. Larry Uribe nos pregunta si la normalización que comentas es el mismo concepto de normalización de bases de datos para disminuir redundancia de datos y ser más eficientes en los planes de ejecución. Claro, la normalización vendría siendo eso. En particular con lo último que dijo, con lo primero no lo entendí mucho. Pero el objetivo, claro, de la normalización en particular de la base de datos cumple con su segundo objetivo. Ok, gracias. ¿Procedo? Sí, por favor. Super. Entonces, cross-validation. Estábamos con este término, pero ahora que ya tenemos, ¿cierto? La estructura mental, ahora la pregunta es cómo nosotros finalmente medimos el comportamiento o rendimiento de cada uno de los modelos que vamos a ejecutar. Y acá pongo un paréntesis, porque dentro de los distintos modelos, puede ser, por ejemplo, de predicción o clasificación, el cross-validation lo que se hace finalmente es tomar un random, tomar un aleatorio, tomar filas de manera aleatoria y dividirlas en train set and test set. Pero cuando hablamos de series de tiempo, no es tan así la cosa. ¿Y a qué me refiero? Que si tú, por ejemplo, posees lo que está en la línea verde, que vendría siendo la fila de los datos, esta fila tiene que ser concordante con la línea temporal. De ahí que no es algo conmutativo, ¿no? Y porque el orden sí importa. Entonces vas agarrando este train set, que vendría siendo el amarillo, y vas avanzando en el tiempo, como se muestra en la figura. Es simplemente eso, formalizar una noción del cross-validation, pero acotado dentro de las series de tiempo. Entonces, cerramos el capítulo. Cerramos este capítulo de introducción, en donde ya se expusieron los conceptos fundamentales que yo ahora voy a explicar, que yo voy a utilizar, mejor dicho, la explicación dentro de los siguientes modelos que, nuevamente reitero, se dividen en autorregresivos y de aplicación de redes neuronales. Entonces, claro, ¿cuál vendría siendo el primer modelo a analizar? El clásico. Arimimax, que en sus componentes, como ustedes pueden ver en su pantalla, Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variable, no es más que un modelo autorregresivo con medias móviles, con una componente integrada, la cual, además de eso, incluye variables exógenas. Oye, pero Mirko, ¿qué es eso? Perfecto. Pues, imaginemos el siguiente escenario. Imaginemos que hay un contagiado asintomático. El objetivo de esto, el marco, es pronosticar la demanda de camas UCI, cualquiera sea la región, con los datos que tú estás teniendo. Entonces, claro, tienes la serie de contagiados asintomáticos. Y entre 7 a 14 días se espera que cuando no había vacunas, subrayo ese punto, se espera que llegue eventualmente a una cama UCI. Entonces, claro, tenemos este vendría siendo nuestro presente, ¿no? Donde está ubicada la cama UCI, y con esa información nosotros pronosticamos hacia adelante en un horizonte de pronóstico. Hago nuevamente la relación con el contagiado asintomático, porque si se fijan, se demoró entre 7 a 14 días en posiblemente llegar a una cama UCI. Entonces, acá entra la definición o el uso del lags. Porque si yo digo que de 7 a 14 días a futuro va a llegar a una cama UCI, entonces puedo yo tener la demanda de cama, o sea, puedo yo tener los casos sintomáticos
como columna de información, aplicarle un LAC7, aplicarle un LAC14 y aterrizarlos para finalmente pronosticar, en este caso, la demanda de camas UCI. Ahora, para enmarcar un poco lo que es las ecuaciones que componen a este modelo, porque es muy grande, y yo la voy a resumir para que no nos demoremos tanto tampoco. Yo dije anteriormente que a medida que vas avanzando hacia atrás, a medida que más pasado exista, menos impacto esto tendrá en el presente. Entonces, para mis estimados, compañeros del Scientist, con esta fórmula basta para demostrar que eso es cierto. Porque si esa fórmula que tú estás viendo en pantalla la reemplazas, por ejemplo, por I sub t, por ejemplo, igual a lo de la derecha, si lo reemplazas por I sub t menos 1, automáticamente la otra fórmula también se va a desplazar, y ahí es una ecuación iterativa en el tiempo. Y ahí, finalmente, si esto lo despejas hacia atrás, vendría quedando una sumatoria y un límite. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que ambos componentes, la sumatoria y el límite, te quedan con el ρ sub 1, que es el término de autocorrelación de orden 1, el lag 1, el paso inmediatamente anterior. Y esta autocorrelación está elevado a una potencia. Y entonces, si esa potencia aumenta, el ρ, como está acotado el valor absoluto entre 0 y 1, converge a 0. Entonces, como converge a 0, ahí está la demostración matemática de que el pasado, a medida que más pasado agarras, menos impacto tiene en tu presente. Esto considerando la ecuación lineal del frente. Eso en el marco teórico, pero para las personas que no sepan mucho, el E que estaba viendo usted en su pantalla, epsilon, hace referencia a el ruido que puede tener esta serie de tiempo. Porque siempre que nosotros tenemos una información, una columna de datos, esta columna, cuando tú la vas a estimar, siempre se le añade una componente de error. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con mínimos cuadrados ordinarios, en los mínimos cuadrados ordinarios, siempre al final de ella se le añade un factor, que en este caso es el mismo, en letras, var epsilon, que vendría siendo el modelamiento de los factores no observables en el modelo. De modo entonces que yo impongo estructura sobre lo que no puedo ver, en este caso el ruido, dentro del modelo. Y es así como uno siempre hace estas afirmaciones para incluir lo que no puedo ver, pero es lo que terminamos minimizando después. Entonces, claro, con AR P igual 2 pasa algo muy similar. P igual 2 no es más que incluir un paso temporal hacia atrás. Entonces, si P igual 1 era el paso inmediatamente anterior, P igual 2 se le agrega otro paso atrás y así sucesivamente. Con el moving average, en este caso el Q, que es diferente al parámetro P, ocurre una idea similar. Si te fijas, el lado derecho de la ecuación vendría también siendo con epsilon, que nuevamente los errores que yo no puedo, los ruidos dentro de esta ecuación, que también pueden estar nuevamente autocorrelacionados con su anterior. Y ya finalmente el parámetro D, que vendría siendo la I de la palabra Arimax, que es el factor diferencial. Nosotros ya hablamos de estacionalidad. La estacionalidad, nosotros dijimos que es algo que ojalá se mantenga constante cuando lo proyecto en el tiempo. Entonces, ¿para qué yo utilizo el factor D? El factor D lo utilizo para generar justamente una serie original en modelo estacionario. Cuando estamos mirando, por ejemplo, los valores de la bolsa de comercio, hay mucha fluctuación. Entonces, este parámetro es el que finalmente se ajusta. Para que se tenga en consideración, este parámetro, en términos empíricos, fluctúa entre 1 y 2. Es muy raro que te dé 3, y ya si te da 4 hay que observar el modelo, pero lo común es que este D sea siempre 1 o 2. Y finalmente, se le añade la X, que serían las variables exógenas. Las columnas distintas
a tu serie original, porque ya en este ejemplo que usted está viendo en la parte izquierda de su pantalla, mi serie original vendría siendo la demanda de cama SUSI por cada periodo que pasa en cualquiera sea la región. Pero, por ejemplo, si le añado los casos sintomáticos, ya dijimos que vendrían siendo con LAC 7 o LAC 14, estos vendrían incluidos. Y esos vendrían siendo las X que usted está viendo en su pantalla. De modo entonces que si tengo la serie original con la demanda de cama SUSI, le añado también la componente X, que vendría siendo los casos sintomáticos, con LAC 7 o LAC 14, según sea el caso, como lo están viendo en la figura al lado izquierdo. Para cerrar, este modelo también se le puede añadir a un componente seasonal, un componente estacional, de modo que también puede ajustarse cuando hay comportamientos similares en ciertos periodos de tiempo. Pero no lo voy a profundizar más allá de eso. Una advertencia. Cuando vayas a utilizar el modelo, en particular ARIMA, sin la X, hay que tener cuidado con las aceleraciones exponenciales autorregresivas, porque ¿qué pasa? Imaginemos que tenemos un crecimiento de la siguiente forma: 10, 20, 30, 40, 100, 110, 120. 120 vendría siendo tu presente, ¿cierto? Pero si yo le tomo LAC 2, el LAC 2 vendría siendo 110 y después 50. Entonces está el 50, del 50 al 100, dije 100, ¿cierto? 110. No importa, hay un pic. Ese pic, que ya se 120, casi, perdón. Es como se pegó un gran pic. Si el modelo es ARIMA, si el LAC, si el P del modelo autorregresivo, ¿cierto? Nosotros dijimos AR, que está viendo en pantalla, si es P igual 2, el modelo va a decir, ok, la relevancia de ese dato es bastante importante, de modo entonces que el pronóstico de ese modelo también se va a pegar un pic. Pero puede que el pic dentro de la experiencia no sea más que una anomalía bien particular. Es bastante difícil, pero depende del caso, en verdad. Por ejemplo, cuando tenemos la demanda de cama SUSI, es bien difícil que tengas 1500 y termine pronosticándose 3000 a 3500 al día siguiente. Es anómalo. Pero eso no quita que realmente sea cierto en otros contextos. Dicho eso, cierro Arimax para dar cuenta del siguiente modelo que vendría siendo TEBAX. Siempre que vayas a ver los modelos, hay que referenciarse más o menos la idea a través del nombre. Como ustedes ya podrán ver en pantalla, está el componente Trigonometric Seasonality, que vendría siendo la componente estacional con ayuda de la trigonometría. Box-Cox Transformation, que ya dijimos nosotros, que venía en caso de la normalización. ARMA, Errors, que vendría siendo lo mismo que Arimax, solo que sin la X, variables exógenas, y sin la Y, factor diferencial. Trend, de tendencia, Undecided Components. Entonces, ya dijimos que la normalización con este Box-Cox Transformation, modelo autorregresivo, añade componentes autorregresivas a través de los errores, el uso de tendencia y las componentes estacionales trigonométricas. Y acá, claro, algunos estarán preguntando, oye, pero ¿qué es algo trigonométrico? En trigonometría, principalmente, siempre cuando se habla de trigonometría, uno piensa automáticamente en dos funciones, en dos algoritmos, en dos representaciones matemáticas, que vendría siendo el seno o el coseno. ¿Qué son estas dos funciones? No son más que ondas. Imagínate una onda que fluctúa a lo largo del tiempo. Pero ¿cuáles son las gracias de la onda? Las gracias de la onda es que tienen un comportamiento estacional, porque así como sube y baja, nuevamente sube después. Entonces, de eso se agarra el algoritmo para finalmente modelar el componente estacional. Para más referencial, para que tengas más referencia, puedes leer el paper que estás viendo ahora en pantalla, en la parte superior, para que puedas estudiar de mejor forma el problema. Pero en resumidas cuentas es eso. Una acotación. Esto no incluye variables exógenas. Solamente se toma la serie original para con ella incluir todo lo que estás viendo tú en pantalla y finalmente pronosticar a lo largo del tiempo. Ahora pasamos a los TDNN. Las redes neuronales, en particular en inglés, ANN, Artificial Neural Network, es eso, ANN. Pero el TDNN no es más que un subconjunto de ANN. Time Delay Neural Network, lo que vendría siendo las redes neuronales acotadas en el espacio de series de tiempo. Y ahora entonces
pero Mirko, ¿qué es una red neuronal? Lo que estás viendo en pantalla. Cada uno de los círculos representa una neurona y cada uno de dichos círculos está conectado al otro. En particular, como nosotros desde ahora en adelante le vamos a llamar a esta primera línea vertical, la capa de input, todas las columnas o datos que entran. Después, de aquí al centro, la capa oculta, todas las demás neuronas que no se pueden, que no se pueden ver en este caso particular, y el nodo de output, que es donde finalmente sale el resultado. Entonces, ¿cómo se adecua la serie de tiempo dentro de los TDN? Al lado izquierdo podrán ver que el I hace referencia al input y el T respecto al periodo. De modo entonces que el nodo superior de la capa de input vendría siendo el periodo actual, después vas decayendo con un periodo anterior, hasta finalmente decaer a un periodo P, en donde P es el pasado, hasta el pasado que te quedaste. Y finalmente, el output vendría siendo el pronóstico, el presente, más un valor H. H puede ser T más 1, T más 2, T más 3, T más 14, en donde T más 1 vendría siendo el mañana. T más 2, pasado mañana. Y así sucesivamente. Entonces, ¿se ve? Ah, se ve, sí. Dicho eso, recalco que aquí sí es importante la normalización, porque como ya dije, las neuronas cuando se construyen, automáticamente el dato hay veces, bueno, en la mayoría de los casos, y por definición matemática debiera normalizarse, porque puede ocurrir que cuando tú incluyes una base de datos, una tabla con información, como los datos son muy grandes, como tienen varianza muy grande, puede que la red neuronal no converja. ¿Y qué es no converger? Que no te entregue un resultado. Por lo mismo, tú tienes que finalmente normalizar la red neuronal antes de utilizarla. O sea, normalizas la tabla para utilizar la red neuronal y después aplicas la normalización inversa, ¿no? Vuelves a la estructura original los datos que, o sea, con la escala que anteriormente utilizaste. Entonces, acá nosotros ya dijimos lo que era un multilayer perceptron, ¿no? El caso anterior. Pero en estricto rigor, multilayer perceptron, todos tienen múltiples capas. Entonces, así como en resumen, todos pueden ser llamados multilayer perceptron, pero hay distintas arquitecturas. ¿Y a qué me refiero con distintas arquitecturas? Me refiero a diferentes cantidades de capas, y en cada una de ellas distintas cantidades de nodos para distintos casos. De modo entonces que en este caso encontramos el siguiente escenario, que es distinto. Si se fijan en la figura, se compone de una única línea vertical, que vendría siendo el Extreme Learning Machine, o ELM. A diferencia del Multilayer Perceptron, en este caso no es necesario ajustar los parámetros de la capa oculta, la única capa vertical del centro que ustedes están viendo. Y de hecho, como ahí dice, ELM tiene como objetivo no solo minimizar el error de entrenamiento, sino también reducir la norma de los pesos de salida. Y acá, claro, lo que yo no dije, perdón, una red neuronal funciona, ok, metes tú la fila, pero cuando metes la fila y pasa la capa oculta a las capas del medio, cada una de ellas designa un peso a cada uno de esos valores. Entonces, como le designa el peso, después llega al final. Y después de que llega al final, termina aprendiendo hacia atrás. Y eso es lo que se llama backpropagation, cuando el input pasa hasta el output y después, con los pesos ya puestos en primera instancia, aprendes hacia atrás con backpropagation. En este caso, entonces, la norma de pesos fue controlada por Lasso, que es Lasso para aquellas personas que estén más relacionadas con la regresión lineal, ¿no? Una fórmula, solo que en el caso de Lasso se penaliza en el caso de que la columna agregada o que esté analizada dentro del modelo sea irrelevante. Entonces, si la columna que tú agregaste en Lasso es irrelevante, automáticamente el coeficiente beta será 0. ¿Y qué es el beta? ¿Cómo crece o sea, la pendiente de la recta, en este caso
que se modela en una regresión lineal. Entonces, para dar paso al Deep Learning. Ok. Nosotros tenemos que el Multilayer Perceptron es algo que tiene múltiples capas, pero cuando ya hay muchas capas y muchos nodos, hay Deep Learning. ¿Cuánto de cada uno? No lo sé. Solamente uno entiende que cuando hay muchos nodos y muchas capas, se le llama así. Pero ¿a qué me quiero referenciar con esto? De que hay distintos algoritmos en las series de tiempo que se ajustan a este contexto. Por ejemplo, ahí ustedes podrán ver en la derecha de sus pantallas el tiempo que demora en entrenar cada uno de los modelos. El primero de ellos, MLP Multilayer Perceptron, no se demora nada. Pasa muy rápido, mientras que los demás demoran muy grandes cantidades, porque son más pesados, porque tienen más redes, porque tienen más nodos. De modo entonces que hay que ser consciente de que un deep learning en situaciones cuando son mucha historia te va a demandar bastante nivel de procesamiento, bastante memoria, bastante CPU, bastante GPU, cualquiera sea el caso, y bastantes horas también de entrenamiento. Entonces, claro, acá no quiero configurarte de que un deep learning salva la vida. No porque tenga muchas columnas, no porque tenga muchas capas, no porque tenga muchos nodos, va a ser siempre el correcto. De hecho, o sea, no sé si decir nosotros, pero al menos yo siempre aplico el dicho, no se mata una mosca con una bazuca. ¿A qué me refiero? Si es un modelo muy robusto, como el que tú estás viendo en pantalla, pero el problema es fácil de solucionar, entonces, ¿por qué tendría este modelo tan robusto? O sea, no necesariamente esto va a dar algo mejor que un modelo sencillo. ¿Mm? Entonces, para que se tenga en consideración que no siempre algo robusto puede traer mejores beneficios. De hecho, puede ser perjudicial a la hora de programar cuando nuevamente son grandes datos los que se están considerando. Entonces, las métricas, ya pasamos por los modelos. Dimos cuenta de cuáles eran los más comunes, a mi juicio, dentro de distintos contextos, ¿no? Arimax, TEBAX, MLPR, ELM, etcétera, Deep Learning. Pero nosotros en las métricas de error, cuando ya, como bien dije al principio, ¿no? En estadística tenemos distintos tipos de problemas. Tenemos problemas de texto, imágenes, clasificación, predicción, pronóstico. Y en cada uno de ellos tiene una utilización distinta. Por eso yo le llamo ad hoc. Porque, por ejemplo, en un problema de clasificación, nuevamente remito a lo que había dicho de la clasificación del índice socioeconómico. Tenemos 5 índices socioeconómicos: E, D, C1, C2, ABC1. Como son 5 valores únicos, bien yo puedo, por ejemplo, diseñar una matriz de confusión para mejorar la interpretación de los resultados. Tengo solamente 5. Pero en un pronóstico no voy a tener 5. Y o sea, me refiero a un espacio de respuesta. No se va a acotar a 5 valores, se va a acotar a muchos valores. Puede ser 1352,5, 1422, y como son muchos valores, hacer una matriz de confusión no da lugar. Son tantos valores, son tantas columnas, son tantas filas, que no da la causa. Entonces, claro, a eso me refiero yo con ad hoc. De modo entonces que cuando estás diseñando, en este caso de series de tiempo, ¿cuál vendría siendo un error métrico adecuado? El que usted está viendo en pantalla, que vendría siendo el MASS, Mean Absolute Scaled Error. En donde está aquí Scaled, porque vendría haciendo la analogía con lo que ya habíamos dicho, con la normalización. Entonces, cada uno de los componentes Q, que ya usted está viendo por definición en su pantalla, es la evaluación que yo tengo del error en un punto de pronóstico. Entonces, si yo pronostico a 14 días, cada uno de los 14 días tendrá un Q dado. Y a cada uno de estos Q dados le saco el promedio para finalmente promediarlos y calcular el MASS. Ahí, como ustedes podrán ver en pantalla, nuevamente implica que los valores en la escala de los dos originales, ¿no? Que vendría siendo la partición del denominador. ¿Es difícil de entender? Sí.
pero es para que se tenga en consideración a la hora de utilizar un error métrico dentro de la serie de tiempo. Esto tomando en consideración que m igual 1, cuando hablamos de no estacional, y m igual, y un m distinto de 1, cuando hablamos de periodos estacionales. Entonces, ya te señalé lo que era el error métrico, en este caso MASE, que es, a mi juicio, uno de los tantos, porque pueden existir más métricas de error que sí importan y que son adecuadas en series de tiempo, porque como dije, no da la causa hacer una matriz de confusión en una serie de tiempo. Entonces, claro, ahora viene cómo yo puedo unir, cómo yo puedo conjugar, cómo yo puedo enlazar los distintos modelos para finalmente combinarlos y dar un resultado mejor, quizás. Pasamos con la intuición. Algo bien rápido. La intuición y procedimientos básicos. Esto, uno de los primeros indicios que se dio como ensemble methods dentro de los pronósticos fue justamente dado por Batts and Granger en 1969, en los cuales planteaban lo siguiente. Ellos tomaron sus pronósticos, muchos modelos, y simplemente los promediaron. Y se dieron cuenta que al promediar dichos pronósticos, el error empírico disminuía. Entonces, claro, acá la idea anteriormente era, ok, yo tomo un único modelo y con ese me caso para finalmente usarlo en lo que pasa del tiempo en comparación a los demás. Pero, ¿por qué usar solamente uno cuando puedes combinar todos? Y es ahí donde nace la idea de la intuición para los procedimientos básicos, como vendría siendo el promedio. Pero, ahí yo señalo que los promedios no son tan convenientes cuando hay valores extremos. Y ahí pasa a ser la mediana el mejor valor. ¿Por qué? Porque tú cuando promedias, automáticamente cada uno de los valores tienen igual peso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 10, 20, 30, 1000, el promedio se va a ir desplazado, más tendenciado hacia el 1000. Pero si yo a eso mismo le aplico eventualmente la mediana, el 1000 se puede ver omitido por ser un valor extremo. A eso se refiere con respecto a la mediana, porque puede ser menos susceptible a los valores extremos. Entonces, ya para ir cerrando a lo que es los ensemble methods, en particular ahora con los dynamic ensembles. Esto pueden ustedes se referencia dentro del paper de arriba, que más que un paper es una documentación del paquete que usted está viendo a su derecha, en R, donde dentro de ese texto, cada uno de los modelos que se señaliza se referencian. Entonces, claro, ahí tú puedes meterte y inspeccionar en mayor detalle lo que yo te voy a mostrar ahora. Entonces, ya vimos que hay distintos modelos, Arimax, TEBATS, LM, MLPR. De estos 4 modelos, puedo diseñar entonces yo un algoritmo que junte todos de alguna u otra forma y las formas pueden ser las que estás viendo en pantalla. De hecho, estas son las formas que se plantean dentro de dentro de esta librería y comando que está viendo arriba a la derecha, pero, por ejemplo, MET hace referencia al método de la mediana, como ya dije anteriormente. SA, Simple Average, tomar el promedio. TA, Trimmed Average, un promedio recortado, que lo que vendría haciendo es recortar eventualmente un cierto porcentaje de los datos. De modo que si yo, por ejemplo, le pongo un factor de 0.1, elimíname el 10% de los valores extremos y promediamelos dentro del contexto de Trimmed Average. Y así otros, OLS, que vendría siendo Ordinary Least Square, mínimo cuadrado ordinarios, que vendría siendo la regresión lineal, que ya todos conocemos, etcétera, etcétera. Te invito, eventualmente, si te interesa, a buscar la referencia que está arriba para entrar en profundidad. Y entonces, meto todos estos datos, o sea, todos estos modelos de la izquierda a la juguera, para que la juguera, de alguna u otra forma, con todos los métodos que ya estás viendo en pantalla, elija el mejor, minimizando el error de entrenamiento para finalmente otorgar el ensamble óptimo. Entonces, claro, es
son los 4 modelos, se combinan de todas las formas que estás viendo al centro de tu pantalla y se da un resultado final. Entonces, por eso es bueno en este contexto los Dynamic Ensemble, porque finalmente lo que hace es capturar la mejor esencia de cada uno de los métodos para finalmente llegar a un resultado final. Ahora, yo les di un desafío al principio. Este desafío implicaba en cuál de ustedes, cuál de estas naturalezas ustedes finalmente elegían para pensar quizás ser el modelo que, o sea, lo que mejor rendiera. Entonces, claro, en el modelo marginal dieron esos valores de masa que está viendo en pantalla. Entonces, ahora vienen los valores de acumulativos. Veamos si es que ganaron. Redoble de tambores, por favor. Espero que estés haciendo redoble de tambores en tu casa. ¡Ganaron! No, el escenario acumulativo ha ganado por los valores de masa, porque el masa entre más cercano a cero es mejor. Pero acá hay que reflexionar un poco. Teníamos una votación mayoritaria hacia marginal al inicio, ahí activa en el chat. ¿En serio? Ah, no, es que yo no estoy viendo. ¿Al final? Claro, sí, ahí te cuento, sí. Bueno, cada uno de ellos se ganó. Pero cuéntanos, ¿por qué se dio la diferencia? Mira, siempre que nosotros tenemos un error métrico en particular, más lo que más quieres tú es llegar a cero. Pero si te fijas en la tabla que estás viendo en el escenario acumulativo, LM posee un error métrico del 0,005. Eso implica, en términos técnicos, que el modelo lo hizo perfecto. Pero en estadística nunca vas a tener un modelo perfecto. De hecho, yo prefiero decirle que vas a tener algo perfectamente imperfecto. ¿Pero por qué? Porque si hubieran algoritmos perfectos, yo no estaría aquí. Partamos por esa base. Siempre hay que minimizar el error. Pero cuando nosotros hablamos de estos valores, en particular, hay dos términos que hay que tener en consideración. El primero de ellos es el underfitting y el otro es el overfitting. El underfitting o subajuste da cuenta de que cuando tú diste los datos a la serie, los datos no servían para nada y la serie terminaba pronosticando cualquier cosa. Fin. Mientras que el overfitting da cuenta de que los datos que tú diste a la serie se los aprendió muy bien. Y como se los aprendió muy bien, perfecto. Entonces, como se los aprendió muy bien, eventualmente el test también. Pero, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo? Porque ya dijimos que la serie acumulativa era hacia arriba, ¿no? Iba sumando. Pero, ¿qué pasa si eventualmente de la noche a la mañana la acumulativa empezaba a recibir valores constantes? Todo lo que eventualmente iba al alza, en algún minuto se iba a estacionar e iba a mantenerse constante. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿qué tan difícil hubiera sido para, en este caso, el modelo acumulativo, pronosticar o anticiparse al cambio de tendencia? Eso es en el caso de justamente la demanda de Kama Susi, pero ¿qué hubiera? Porque, claro, la demanda puede ser siempre positiva o madera cero. Pero si hubiera sido, supongamos, negativo, ¿qué hubiera pasado con la serie acumulativa en el caso que de la noche a la mañana se hubiera empezado a sumar números negativos? La acumulativa se hubiera empezado a tirar hacia atrás y ahí, nuevamente, como era, si en el caso de los modelos autorregresivos, hubiera sido muy difícil entenderlos. De modo entonces que en este caso particular, claro, se ajustó bien cercano a cero, pero a mi juicio es overfitting y por lo tanto, claro, el escenario marginal es el ganador de esta noche. Entonces ya para ir cerrando, ya a modo de complementación todo este tema, te voy a recomendar algunas lecturas para que, bueno, la lectura del día domingo, ¿no? El cafecito, de la mañana, puedas leer lo siguiente. Entonces, el primero es el setting bayesiano. Si recuerdas en la primera slide, o la segunda, hablé del setting bayesiano, que no es más que un ensemble method, que vendría siendo lo mismo que ya dije al final, pero dentro del contexto de inferencia bayesiana. Entonces, hay distintas formas de visualizar el problema. Y una de ellas es el que te propongo ahí, que es bastante importante. El segundo, el ensemble methods, que quiero destacar ahora, es el conditional treatment mean, en el cual tuve la fortuna de trabajar
con mi querido equipo, compuesto por Marcel Goich, Figueroa, Magdalena Badal Acuña, Leonardo Vaso Hortz, que además que diseñamos una propuesta que no es mucho más de lo que ustedes vieron ahora, pero que les invito a leer el paper porque hay más, dentro de lo que se hizo, en particular proponiendo el Conditional Treatment Mean para el pronóstico de camas UCI a lo largo del país. Y ahí, nuevamente, los valores fueron bastante buenos. De modo que también es una alternativa viable para entender lo que se hizo, o sea, para una aplicación directa de lo que yo acabo de decir dentro de esta presentación. Ahora, como tercero y ya penúltimo punto, en los modelos complementarios, aplicaciones y definiciones, también te recomiendo ese paper de Nowotowski, que es bastante interesante. Bastante interesante porque es relacionado, en este caso, a los precios, o sea, en el marco de eléctrico, ¿no? Electricidad, y que además de mostrar una aplicación, te propone una serie de fórmulas con su respectiva definición matemática para después aplicarlas dentro de ese contexto. Entonces, todo lo que yo te acabo de mostrar con los Dynamic Ensembles perfectamente puede estar complementado con ese paper que te acabo de señalar. Y ya para estar cerrando, el estado del arte, de cómo está actualmente el forecasting, porque claro, hay horizontes, hay predicciones de futuro en el avance del forecasting, y para dónde estamos, o sea, qué es lo que sabemos, qué es lo que no sabemos, y qué es eventualmente con tu idea lo que vamos a poder saber. Entonces, ya a modo de conclusión, para ir cerrando esta presentación, nosotros siempre hay que tener presente la normalización. Con la normalización, nosotros podemos ahorrarnos muchas cosas. De hecho, yo soy más o sea, tengo como la frase, ¿no? Más vale normalizar que lamentar. Más vale prevenir que lamentar, más vale normalizar que lamentar. Pero, o sea, siempre que tú diseñes un modelo, normaliza. Y antes de eso, compáralo con el que no normalizamos y veamos quién gana. Te apuesto una manzana a que eventualmente el normalizado gana. El que no siempre los modelos más robustos, pesados y complejos resolverán el problema. Como te dije en Deep Learning, no se mata una mosca con una azúcar. Eventualmente el contexto del problema era tan sencillo que no meritaba sobrecargar el problema con un Deep Learning. Porque, como te dije, hay muchos costos asociados. Perfectamente, no sé, si estás trabajando en un servidor externo, puedes saturarlo con la cantidad de procesos que este posee, o tu mismo computador con un CPU al 100%, que no necesariamente, bueno, al 100% te puede arrojar una precisión del 41%, pero esa precisión del 41% se puede ver aumentada a un 57% por otro modelo que demoraba 30 minutos. Entonces, ahí ya está ese dilema que hay que considerar también. Y finalmente, para considerar siempre la posibilidad de los ensemble methods, a lo menos en pronósticos, porque es algo más seguro y fidedigno. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque si tú nuevamente te vinculas de manera definitiva con un único modelo, ¿qué te da la certeza de que ese modelo no falle el día de mañana? ¿Y a qué me refiero con el que falle el día de mañana? Si, por ejemplo, tú estás generando un proceso en producción para una compañía, y el contexto, la geografía del problema cambia, ¿quién te asegura que ese modelo va a seguir siendo el mejor? Entonces, por lo mismo, hay que a mi modo de ver las cosas, a ensamblar para hacerlo anterior. Me acabo de acordar. En la tabla acumulativa, del escenario acumulativo, el valor MASE del ensemble estaba en X. Y eso adivinen por qué fue. Porque el modelo no convergió. Qué ironía, ¿no? Eran tan grandes los datos que como no convergieron, no se pudo llegar al resultado final y terminó siendo el modelo de ensemble en el escenario de marginal el que terminó ganando el problema. Entonces, eso ha sido todo, estimados compañeras, compañeros scientists y familia telefónica. Nunca se sabe lo que nos deparará el futuro. Y por lo mismo, siempre hay que estar prevenido a lo que vendrá adelante, porque uno nunca sabe lo que eventualmente será nuestra serie de tiempo. En una de esas, salimos perdiendo. Muchas gracias. Bueno, Mirko, muchísimas gracias a ti por compartir
tanta experiencia y conocimiento, a mí me gustó como la recomendación de no quedarnos con un único modelo, los ensambles dinámicos, sobre todo hoy en día que cada día nos cambian las condiciones de vida, de trabajo, sobre todo en las empresas. Cada semana están como, volvemos a trabajar, trabajamos mediodía, ya no trabajamos, la información igual se mueve a ese ritmo. Entonces tratar de Claro. modelar todo eso y atrapar toda esa incertidumbre y variabilidad. Yo creo que la sugerencia de ensambles dinámicos está muy ad hoc a lo que viene sucediendo hoy en día. ¿Te parece, Mirko, si mientras vamos respondiendo preguntas, podrías dejar tal vez compartiendo la lámina que tenías, los links de interés, para que la gente, no Ah, sé si los alcanzó a copiar? tengo en los anexos, porque no sé si agregarlo, el caso donde posible, o sea, una aplicación de las series acumulativas, para que no se quede con gusto a poco. Hay las personas que eventualmente eligieron la acumulativa, donde se contextualiza. Si me permite, por favor, señalar el contexto. ¿Te Sí, parece? claro, si puedes compartirlo, excelente, sí. Ya, Ahí perfecto. Mira, terminamos. en el anexo, que es solamente una slide, no les voy a quitar más tiempo, está este modelo. Este modelo, SEIR, No Susceptible se está Exposure, viendo, disculpa. eh, ¿no se está viendo? no, no se compartió. Si puedes compartir nuevamente. Ay, perdón, mala mía. Procedo, procedo. Esto acá. Ahí, ¿sí? Ahí tenemos el final, sí. El cierre de la presentación estamos Ya. viendo. Ahí, anexos. En este Dale, modelo, ahora sí. para que se tenga en consideración Susceptible Exposed Infections Recovered, se utilizó mucho al principio de la pandemia. De hecho, cuando todo esto estalló por ahí por enero, los epidemiólogos postulaban este modelo como aquel que iba a pronosticar de mejor forma, de manera acumulada, como tú podrás ver ahora, la serie en este caso, de los casos reportados. Pero si te fijas, dentro de esta imagen, la elevación al principio entre el 13 de enero y el 23 de enero es bastante distinta. Y lo que tú quieres dentro de una serie de tiempo, más allá de posiblemente adecuarte a un horizonte fijo, es también anticiparte las curvas. Sobre todo, por ejemplo, en las camas UCI, porque una curva significa, ok, para de subir y se está estacionando. O de estar estacionándose empieza a bajar. Entonces, anticiparte a cada una de las curvas, eventualmente las series de tiempo, da pie para una mejor acción a futuro. Entonces, claro, le cuesta anticiparse al cambio de curva inicial. Como se reporta estructuralmente previamente, la estacionalidad está en parte asegurada. Se impone estructura. Acá esta es la parte distinta. Acá está la parte distinta. Porque para construir el modelo SEIR, a cada una de las letras se le impone estructura. ¿Y qué es imponer la estructura? Es darle un comportamiento. ¿Y cómo se le impone un comportamiento con condiciones de borde? Es lo que en matemática venimos llamando ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDOS, en donde cada una de las letras viene definido ya un comportamiento y eso se combina para finalmente dar cuenta de lo de acá. Entonces, claro, de alguna forma esta figura está mejor amortiguada que lo acumulativo que ya anteriormente vimos, porque yo no le puse ninguna estructura a lo anterior. Entonces, claro, acá se impone estructura y se asegura lo que no se aseguró antes. Y esto asume que después de un periodo de tiempo, digamos, en este caso, 15 o 20 de febrero, no seguirán aumentando los casos. Pero ya llevamos más de un año con este tema del COVID. Así que tan estacionario, al menos los casos reportados, como ustedes podrán ver en pantalla, no va a ser. Eso sí, terminé. Mirko, mira, como te decía, si puedes dejarlo en el slide como de links de interés para que la gente vaya tomando apunte la presentación. Mientras vamos respondiendo preguntas, te cuento que tenemos muchas preguntas. Oh, no, Así qué que miedo, ya son las tratemos buenas de... preguntas. no, están bien buenas. Voy a comenzar por una que nos dejó Diego Machado, que va un poco más relacionada a Telefónica. Dice, ¿cómo está Telefónica aplicando modelos de series de tiempo y qué problemas
han enfrentado en la aplicación de estos modelos. No sé si te ha Diego tocado. Machado. Diego Machado, ¿se llama? ¿Aló? Sí, Bueno, estimado Diego, yo entré hace bien poco a Telefónica, ¿no? Entré en enero. Así que mucha experiencia en la compañía no tengo. Así que no creo estar capacitado para responder esa pregunta de la manera correcta. Espero eventualmente encontrarme con un proyecto y si es el caso, ojalá reportarlo, pero dentro de mi conocimiento actual no lo tengo. Y ojalá que me llueve me llueve proyectos de series de tiempo para ayudar a la compañía. Yo feliz. claro. Sí, y algunos problemas, bueno, has dado varias recomendaciones dentro de la presentación, como con los problemas que en general uno se podría topar, ¿no? Con las series de tiempo. Creo que ha sido parte de... ¿Qué problemas se enfrenta en la aplicación? Ah, mira, acá me voy a mandar un carril. No, a ver. ¿Qué problemas enfrenta en la aplicación? Eh, Ya bueno, dentro del mismo tema del contexto de demanda, porque perfectamente no es necesario que sea la demanda de Kama Sushi, ¿no? Perfectamente puede ser la demanda de oferta, de cualquier plan, etcétera. Entonces, nuevamente, el problema del acumulativo no da lugar, ya vimos por qué. Entonces vendría siendo un escenario marginal. Y no, me atrevo a decir que la demanda es estacional, pero nuevamente, estimado, no quiero entrar en detalle porque es desconocido para mí, lo siento. Claro, es ad hoc, cada serie de tiempo tiene cierta especificación, ¿no? Que uno tiene que ir analizando y encontrando Sí, o sea, cómo resolverla. justamente porque también la gracia, por ejemplo, de los comandos que yo puse en cada una de las slides, por ejemplo, tebats, o sea, no sé si, bueno, en Arimax el comando era auto.arima, en donde si el parámetro P y Q, además de eso, está el parámetro xreg, que vendría siendo la introducción de variables exógenas, y además de eso, seasonal, el parámetro seasonal. De modo que si tú activas el seasonal igual true, el auto.arima empezaría a buscar dentro de la serie de tiempo los patrones estacionales, así como también, bueno, los tebats ya está incluido y así otros más, ¿no? Claro. Ya tenemos varias preguntas en los dos chats. Ahí me muevo. Mira, Alberto Enrique nos pregunta, para un proceso autorregresivo de un rezago, ¿por qué cuando el parámetro asociado a ese modelo vale 1, a qué se debe que el proceso es no estacionario? ¿Qué debería suceder para que sea estacionario? Para un proceso progresivo de un rezago. ¿Por qué cuando el parámetro asociado a ese modelo vale 1? ¿A qué se debe que el proceso no? Creo que se malinterpretaron las cosas. El parámetro Claro, tal P, vez aclarar la parte de la claro, presentación donde hablabas de los autorregresivos con el ARIMA. bueno, en el Arimax, lo que vendría siendo el factor para ayudar a ser estacionario es el factor D, ¿m? En donde el D puede ser 1 o 2 en el mayor de los casos. Si es 3, hay que entrar a reflexionar, y si es 4, me entraría a preocupar. Pero lo que hace finalmente es en la ecuación restar el valor presente con el valor, en el caso del D igual 1, con el valor pasado. Y si es como, en vez de, es como lo contrario a lo acumulativo, porque yo en lo acumulativo estoy sumando hacia adelante, pero en el caso del diferencial es tomar el presente y restarle con su pasado. De modo que la fluctuación va a ser menos, la fluctuación en el caso de que exista, de la serie de tiempo va a ser más suavizada, y como va a ser más suavizada, va a ser más fácil de considerarla eventualmente como estacionaria. ¿Me Ya, expliqué? perfecto. Sí, sobre la misma línea tenemos otra pregunta de Camila Carrasco que nos dice, ¿crees que sería una mala idea calcular los moving average o los lags como variables separadas y luego utilizar modelos regresivos para predecir la variable objeto con estas variables incluidas? No. ¿Crees que sería una mala idea calcular los moving average, los DAX, y luego utilizar modelos regresivos para predecir
con esta. Claro, algo así como Ah, ya, imputarle ya. la tendencia, así como una nueva variable. Sí, mira Camila, sucede mucho, de hecho yo no lo dije, pero voy a aprovechar, que cuando uno diseña o trabaja, por ejemplo, modelo de Arima o Arimax, etcétera, trabaja con algo, con un gráfico llamado ACF. ¿Mm? Y el ACF lo que da cuenta es justamente la correlación que existe de la variable respecto a los pasados, y lo que hace uno es, lo que hace, comillas, uno es quedarse con el lag donde pasa de positivo a negativo, vale decir en el punto cero. Pero esa visualización en el estilo del ACF para definir ese punto, yo lo creo incorrecto. De hecho, es una heurística del cual no se debe confiar mucho. ¿Por qué? Porque la optimización, y acá esto yo no lo dije, pero en la optimización del modelo de AutoArima, por ejemplo, lo que se hace es fijar el D, cualquiera sea el caso, con 1 con 2, y lo que hace Auto.arima es, con un starting point, tomar el valor P y el valor Q, de modo que se va alternando, de modo que va probando. Y con estas pruebas le reporta un valor al error de error métrico. Y se queda finalmente, después de haber probado unas tantas secuencias, con el error métrico menor. Entonces, claro, el modelo lo que hizo fue ir probando paso a paso cada uno de los parámetros para finalmente dar cuenta de un resultado óptimo. Pero calcular de antemano y casarse con un valor sin saber previamente cómo se comporta dentro del modelo, lo encuentro un tanto arriesgado. Vale, perfecto. A ver, voy a tomar una pregunta más que tal vez no se abordó y tal vez podría adicionar. Es de Gabriel Jorquera. Nos pregunta, ¿qué tipo de limpieza de datos se realiza en series temporales? ¿Qué tipo de limpieza de datos? Limpieza. Bueno, en estricto rigor, no sé si limpieza Claro. es la palabra, porque... Claro, porque a diferencia de tener como un conglomerado de datos que uno está acostumbrado como a hacer, como, no sé, el retiro de outliers, en una serie de tiempo tú no puedes No, fácilmente retirar el punto que parece extremo, ¿no? Claro, sería una diferencia con un análisis más común, ah, ya, mira, buen punto. clasificación. Ya, sí. A ver, no es tan fácil de responder porque lo que tú más quieres es mantener la serie original. De modo que si tú vas a pronosticar algo, como en mi caso fue la demanda de cama Susi, la demanda de cama Susi tú no la tocas. ¿Mm? Siempre se mantienen ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa finalmente? Como yo expuse en el caso de los contagiados asintomáticos, por ejemplo, la 7 y la 14, que eran los que funcionaban mejor dentro de las pruebas que tuvimos, eh, el LAC 7 y el LAC 14 se desplaza la fila. Porque ya dijimos que el LAC 1 omitía un paso, y de este paso se desplazaba hacia la derecha, de modo que te quedaba un valor vacío al principio. Entonces, si tú tienes un LAC 7, tendrás 7 valores vacíos al principio, y ahí hay que imputarlos. Y ahí me imagino que un término de limpieza, porque como tú tienes valores vacíos dentro de tu tabla para que esta cuadre, porque si no cuadra la tabla, no tiene cómo incluir las variables exógenas dentro del modelo. Entonces lo que se hace ahí finalmente es imputarlas con Missing Value Treatment. Y el Missing Value Treatment en mi caso ha funcionado bien. La librería se llama impute T mayúscula, S mayúscula, Input Time Series, en donde el comando que yo finalmente ocupo es NA-Kalman, que es NA-Kalman, es imputar con Kalman, ¿no? Pero ahí para introducirlos. Nosotros cuando tratamos missing values, estos se pueden interpolar, ¿cierto? Hay una forma bastante sencilla, es la interpolación de los datos. Por ejemplo, entonces, si yo tengo 10, 20, 30, tomo esta serie, la interpolo hacia atrás y me puede dar 0, menos 10, etc. Pero, en el caso de NA-Kalman, que aplica finalmente Kalman Smoothing, es adecuarse a la distribución de la serie de tiempo y en base a esa distribución señalar cuáles son los valores correctos según sea esta. Pero yo a eso yo entiendo un poco de limpieza, porque cuando encontramos valores incorrectos, o sea, en estricto rigor, valores incorrectos en las series de tiempo no existen.
hay que creerles. Ahora, si hay que normalizarlas o no, depende de uno. Pero yo, más que limpieza, diría en Missing Value Treatment, que vendría siendo un poco lo que acabo de decir del NA-Kalman dentro del paquete input TSDR, si le interesa. Dale, Mirko, perdón. Perfecto. Mira, tenemos un montón de preguntas más, pero estamos a punto de cerrar nuestro webinar. Entonces, bueno, nada más que agradecerte a las personas que tienen mayores dudas, tal vez quieran contactar a Mirko. Hemos dejado su LinkedIn en el chat. Igual lo pueden buscar por LinkedIn y ahí se ponen en contacto con él. O pueden también revisar las referencias que Mirko nos dejó. Agradecerte, Mirko, la presentación y agradecer a la Fundación Telefónica por los espacios, la coordinación, a Karen Opitz por todo el trabajo de coordinación detrás de esto. Y a Mirko y a todos los que han participado el día de hoy, los esperamos la próxima vez. Gracias por participar. Gracias, Mirko. Que tengan buenas noches, sigan en sintonía de los próximos webinars de Telefónica. Hasta pronto.